Empresas Legendarias es un espacio de conversación entre líderes de negocios de la comunidad latina que alzan la voz para contar sus casos de éxito dentro de las industrias comerciales en Estados Unidos. Escúchanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Empresas Legendarias Podcast by Brava POS, el espacio donde celebramos a los visionarios que están transformando realidades con ideas innovadoras y mensajes que inspiran. Hoy nos acompaña William Contreras, un autor, divulgador y coach motivacional que ha dado vida a un personaje extraordinario. Willy Nauta, un astronauta ejecutivo del planeta Contentum, ubicado en el sistema solar de la estrella Altair. Pero Willy Nauta no es solo un viajero del espacio, es un mensajero que lleva consigo la misión Aporte, un proyecto para impulsar competencias claves de desarrollo personal y profesional en el beneficio de la humanidad. La conversación de Willy Nauta hoy va a estar cargada de mucha creatividad y al mismo tiempo idea de negocio. Estoy muy contenta de tenerte en Empresas Legendarias, William. Bienvenido. Gracias, María, por tu invitación a Empresas Legendarias. Yo también estoy muy contento de estar aquí en tu espacio. Bueno, William, yo quiero que comiences contándome un poco sobre Willy Nauta. ¿Qué te inspiró a crear este personaje tan singular y profundo? Willy Nauta es un astronauta ejecutivo que viene de un planeta que se llama Contentum, que es parte del sistema solar de la estrella Altair. Él viene en medio de historia que está cargada de metáforas, ¿no? Entre cosas reales y cosas que son imaginarias. Y el objetivo de Willy Nauta es ser un coach motivacional que traiga un mensaje de forma diferente, ¿sí? Que a través de historias con visionarios del planeta Tierra, él cuenta historias y conecta con mensajes que motivan. De hecho, son las historias que enseñan, motivan, inspiran y que perduran en el tiempo. Uy, tienes toda la razón, Willy. Yo creo que yo ahorita te comentaba que en este momento el verdadero storytelling es esa capacidad de enganchar a la audiencia con historias con las que se sientan identificados. Tú logras crear un poco como de ciencia ficción con realidad. Cuéntame un poco, desglosemos un poco más este tipo de historias y cuáles son las personas que se ven beneficiadas de esta narrativa. Sí, el objetivo es mezclar historias de ciencia, astronomía y cultura con acciones de la vida real, con circunstancias que nos pasan a diario. Y cuando tú ves a un Albert Einstein con un Sócrates que 2000 años de tiempo los separan y tienen tantas similitudes, y cuando aterrizas eso dices, ya va, pero yo tengo cualidades como ellos también, y yo puedo explotarlas y explorarlas, como hacer la pregunta poderosa, ¿sí? Producto de la imaginación y de un pensamiento lateral, transversal, disruptivo. Entonces, cuando aterrizas todo esto, tú te sientes identificado. Esto es un mensaje que está hecho para un público en general, ¿sí? Que siente esa necesidad, mira, de hacer cosas diferentes, porque debemos hacer las cosas de manera diferente, no solo para que sean diferentes, sino para que sean mejores. Y también yo creo que en búsqueda de la competitividad. Ahorita tras micrófonos, tú me mencionaste un tema con el que yo me conecté inmediatamente, que fue muy inspirado a los equipos de ventas, el tema de las ventas por personalidad. Cuéntame un poco cómo llega ese concepto y se mezcla con tu narrativa. Bueno, cuando tú te das cuenta que a veces no funcionan las cosas, no funciona la comunicación, que está fluyendo sobre todo en un equipo de ventas. Cuando la venta no se da, cuando no se da el cierre, cuando no hay esa conexión con el cliente, es porque muchas veces nos entrenan desde todas las beneficios y ventajas del producto y lo importante que hay allí, pero pocas veces nos enseñan a comunicar esa información. Entonces nos sentamos frente al prospecto primero a decirle todas las bondades de la compañía. Y nos olvidamos que ese que está enfrente es tan de carne y hueso como tú. Y que no se trata de lo mucho que sabes, sino que de lo que sabes a él le beneficia. Y para llegar a ese punto es importante que tú conozcas un poco sobre la personalidad de ese prospecto, de ese cliente. Entonces, en este margen de ideas, desarrollé un curso en línea que se llama Un planeta, cuatro mundos, donde hablo de los 4 colores de la personalidad. Entonces, te sirve tanto desde el punto de vista motivacional y de las relaciones interpersonales como en el
segmento de ventas porque hay un módulo que está exclusivo para las ventas, donde te explico, bueno, cómo identificar qué personalidad tiene el cliente, pero primero qué personalidad tienes tú, para que desde tu personalidad puedas adaptarte a la del prospecto, porque muchas ventas se caen y muchos prospectos se van porque estamos hablando de la forma equivocada, no en el lenguaje que el cliente entiende. Tienes toda la razón. Hablemos un poco de esas 4 personalidades que hoy en día cualquiera podría decir hacen parte de una metodología DISC, otros podrían llamarlo flemático, colérico, sanguíneo y melancólico. Correcto. ¿Cuál es tu perspectiva? Fíjate, el colérico, el rojo, es el líder nato, ¿no? El impulsivo, el que, bueno, mira, hacemos primero y averiguamos después arreglamos el asunto. Es la persona de resultados. A él lo mueven 2 cosas en la vida: el dinero y el resultado. No importan las formas, lo importante es objetivamente lograr el resultado. Ese es el rojo. Y si tiene que pasarte por encima, lo va a hacer, porque él siempre tiene la razón, siempre tiene la respuesta. Luego pasas al azul. El azul, entonces, es el que tiene, tú sabes, el organizador, el que quiere estar en todo, es la persona divertida, es la persona alegre, lo tenemos en la familia, lo hay en la empresa, lo hay en tu cuadra. Siempre hay la persona que quiere organizar y es la que impulsa, la que motiva y bueno, quiere hacer muchas cosas y muchas veces termina no haciendo todo. Por lo general no termina lo que empieza porque se aburre y quiere ir a una nueva emoción. Luego te encuentras con, ese es el sanguíneo, el azul. Luego te encuentras con el verde, ¿no? Entonces lo del verde es datos, información. Tienes que explicárselo todo y con argumentos. No, a él no le vas a ir con cuentos, tienes que saberle explicar. Y ojo, él sí te está escuchando y él te va a recordar 3 días después, un mes después, lo que tú le dijiste, ¿sí? Y él se va a encargar de averiguar después de que tú sales por las puertas qué de lo que le dijiste es cierto. Y por lo general es el cliente o el prospecto, la persona que te dice, déjame pensarlo. Y es cuando se pierden muchas ventas porque el vendedor cree que va a perder el cliente y entonces no lo deja pensar. Y él necesita pensar. Déjalo pensar. Entonces lo de datos es información. Él es el melancólico. Luego viene el amarillo, la personalidad flemática. Entonces, que él es el buen amigo, a él no le interesa lo que él va a ganar. A él le interesa que de lo que él va a ganar le sirve al otro, a su hermano, a su papá, a su hijo, a su amigo, a su esposo, a su pareja. A él no le interesa que el resultado sea para él. Él quiere beneficiar a otra persona porque él es o ella es el pañito de lágrimas, la persona que siempre te quiere escuchar. Entonces, si tú enfocas tu conversación, tu venta a una persona a la que le vas a decir no lo que le va a servir de su producto a él, sino qué de tu producto le va a servir al entorno, tú vas a hacer conexión con esa persona. Entonces, de ahí la importancia de conocer antes de empezar un proceso de venta, oye, qué tipo de personalidad tiene. ¿Y eso cómo se logra? Con preguntas. Con preguntas y por supuesto escuchando y prestando atención a las respuestas. Hay palabras clave. Las personas van diciendo palabras que tú después vas aprendiendo, vas asociando y dices, oye, con esta palabra lo relaciono así. Todos tenemos un poquito de cada personalidad, solo que hay algo que nos define, en lo que tenemos un pico, en lo que eres excesivamente rojo o roja, en lo que eres muy amarilla. Posiblemente con el tiempo y de acuerdo a las influencias que finalmente influyen en tu vida, tú vas cambiando tu personalidad. Posiblemente en tu edad de 20, 30 años eres el típico rojo porque uno está en la edad en la que es inmortal. ¿Sí? Cuando vas pasando y ya entras a los 40, entonces tú empiezas como a aterrizar y la personalidad vas gastándose. No dejas aquel rojo que alguna vez fuiste, solo que ahora le metes al verde. Ahora piensas más las respuestas, ya no eres tan impulsivo. Entonces, siempre el entorno influye. Los libros que lees, los cursos que haces, los congresos a los que asistes, los documentales que ves, los Las podcasts personas a los que que te entras. rodean. Sí, el círculo inmediato, porque, bueno, no vas a volar como águila si estás rodeado de codornices. No vas a aprender a volar como águila. Entonces, todo eso influye. Y con el tiempo tu personalidad puede ir cambiando siempre que te lo propongas. Y cuando haces un curso, cuando asistes a algo así, pues tienes las ideas y te prepara para lo que viene. ¿Sabes qué, Willy? Yo creo que esas ayudas
que tú pones a disposición de las empresas y por supuesto personas naturales también, le permiten a la gente tener un poco más de conciencia sobre la manera en la que se comunican entre sí, no solamente con miras hacia un proceso de venta, sino también con miras hacia una, por ejemplo, cultura organizacional que sea un poco más próspera, que sea un poco más asertiva en términos de comunicación, que todos sepamos que coexistimos en un lugar, sobre todo en un ambiente empresarial, y tenemos distintas perspectivas, distintas maneras de ser, distintos puntos de vista, y trabajar y existir con eso puede llegar a tener muchísimos mejores resultados sabiendo y haciéndolo de manera consciente. Seguramente que sí, porque en ese ecosistema que es una empresa que tiene una cultura organizacional que sale de la misión, visión y valores, sin que te lo propongas, se generan subculturas. Entonces el departamento de marketing tiene una subcultura, el departamento comercial tiene otra, el departamento de operaciones tiene otra subcultura, y tienes que entender eso, porque para que todas esas subculturas no se desprendan de la cultura general, y como líder de esa organización tú tienes que visualizar eso, porque muchas veces los problemas de comunicación interdepartamentales nacen de no entender la subcultura que subyace allí. Y subyace porque hay diferentes tipos de personalidades en cada área. Entonces, muchas veces, mira, las unidades de recursos humanos y las personas que dan ingreso a las compañías debieran de hacer algo de este proceso. Bueno, mira, está ingresando un verde a un departamento donde todos son rojos. ¿Qué va a hacer ese verde en ese rojo? Entonces, si tú lo ves antes, porque a veces tiene mucha rotación de personal. Oye, mira, sí, cuando lo entrevistamos tenía las cualidades, la entrevista funcionó. ¿Qué pasa que después de que entró al departamento no estuvo 30 días? Bueno, posiblemente no hiciste un trabajo de personalidad para llevarlo al terreno donde tú realmente ibas a sacar el mejor provecho y donde esa persona iba a dar lo mejor de sí. Entonces, si entendemos eso en las organizaciones empieza a funcionar mejor desde la cultura general y a la subcultura, los nichos que se hacen en las organizaciones. Y no es necesariamente dividirse, ¿no? Es comprender para generar esa sinergia, ¿no? Que la suma de 1 más 1 no es 2, sino que es 3. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes la subcultura, hay sinergia. Antes, mira, se te va a pasar la vida tratando de que la gente entienda la cultura general, política de la empresa. Y más si son empresas grandes, de, no sé, 300. Yo tuve la oportunidad Y más si son empresas que se encuentran en proceso de expansión, que es justamente lo que le pasa al sponsor de Empresas Legendarias Brava POS. Estamos en Puerto Rico, Estados Unidos y en Colombia. Y en Puerto Rico la gente se comporta de una manera y en Estados Unidos la gente se comporta de otra y en Colombia somos totalmente distintos. Bueno, esa multiculturalidad es importante conocerla porque, y qué bueno que lo apuntas, y sobre todo cuando la marca empieza a internacionalizarse, porque más allá de que las leyes son diferentes, las leyes laborales y todo lo que implica crear la organización, es que también hay una cultura en la sociedad que debes comprender, porque el nivel de exigencia que puede tener una persona, un colombiano, que tú sabes que es muy trabajador, y no quiero decir que los demás no sean menos trabajadores, quiero decir que la forma de empuje que a lo mejor tiene un colombiano es diferente a la que puede tener un ecuatoriano, ¿sí? Entonces, si entendemos eso, nos va a ir mejor en la organización. Y sobre todo ahora que estas redes, que todo esto nos une, es que tú puedes tener un equipo y contratar gente que está en Argentina y tu empresa está en Colombia y estás en línea. Tú puedes contratar gente que está en España y tienen otro tipo de cultura. Entonces, esa multiculturalidad, cuando la logras canalizar, pues entonces empiezas a entender que la organización empresarial debe también globalizarse. Me ha pasado, mira, yo he dado algunas conferencias aquí, yo estoy en la Florida, sí, y aquí vemos una comunidad latina muy, muy amplia, venezolanos, colombianos, peruanos, chilenos, mexicanos, muchos mexicanos, centroamericanos, puertorriqueños, por supuesto, y muchísimos puertorriqueños, y cubanos, sí, y gente muy linda, ¿no? Muy trabajadora, o sea, somos una comunidad latina con ganas de, tú sabes, salir adelante, ¿no? Muy apasionada por salir adelante. Y en las conferencias, en los cursos que hago en presencial, que tengo esa multiculturalidad, bueno, procuro 2 cosas. La primera, un lenguaje neutral, porque una palabra que en tu país o en mi país pueda significar cosas distintas te puede ofender. Entonces hay que tener ese cuidado del qué se dice.
Porque, por ejemplo, tú escuchas a un puertorriqueño decir una palabra que en mi país es grosería, pero para ellos es normal, ¿no? Entonces, Claro. tú dices, bueno, que allá no lo es, pero en mi país representa otra cosa. Sin Eso contar con el tono y la kinésica, ¿no? es Porque el tono correcto. también implica muchísimas cosas drásticas. Hoy hablando con el presidente de la compañía, Bravo POS, él es puertorriqueño, y me Ajá. decía, la diferencia es abismal. El puertorriqueño con una influencia muy americanizada tiende a dar las instrucciones totalmente directo y al Es grano, rojo, es rojo. por supuesto. Por lo general es Y rojo más el puertorriqueño, sí. que mi jefe no me escuche, pero él sabe que él tiene una personalidad bastante roja. Bueno, pero si trabajamos juntos, yo les puedo enseñar cómo trabajar con un líder que es rojo. Para que no se estén peleando con él. Y entonces me decía, en contraste con el colombiano suele adornar muchísimo las cosas. El colombiano, nosotros como colombianos saludamos 2, 3 veces en una misma frase. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? En una misma frase. Entonces Así uno es. espera que le encaramelen una cantidad de cosas. Y todo ese tipo de elementos pequeños que a veces parecieran insignificantes tienen una trascendencia drástica, sobre todo en un momento en el que estamos ahora que todo el mundo ha dejado de tener barreras entre sí. Y en términos corporativos, pues existen corporaciones globales, multinacionales, que tienen que lidiar con este tipo de elementos. Sí, y así como bien lo dices, cuando tienes que lidiar con este tipo de elementos, es importante tener una formación, un conocimiento previo. Como te decía hace un minuto, si las organizaciones se pasearan por un training, una capacitación sobre el tipo de personalidad, sobre todo quienes lideran la compañía, director, presidente, dueño, equipo, sí, quienes lideran la empresa, porque eso les va a servir para el reclutamiento, para la comunicación asertiva y para exigirle al que realmente tienes que exigirle, porque no quiere decir que el verde no esté en disposición de hacer, es que va a hacer a su tiempo. Entonces, si le pones una tarea que necesitas para el viernes y él te dice que no, que es para el martes, le estás exigiendo a la persona equivocada. Eso también hay que comprenderlo. Y en esta multiculturalidad, sí, nosotros tenemos a hablar de distintas formas y adornarlas las cosas de manera distinta. Entonces, tienes que entrar con ciertas precisiones para comunicar de forma más asertiva tu mensaje. Y bueno, lo he ido aprendiendo desde que me vine a este país y desde que he estado haciendo algunas conferencias y algunos cursos en vivo. Procuro eso, ¿no? Que haya esa neutralidad y soy muy respetuoso de la idiosincrasia de cada quien, cada país, cada quien tiene sus propios valores, sus propias formas de hacer la cosa y si las mezclamos de manera asertiva, los resultados son bien, bien positivos. Willy, yo voy a sumar a esta perspectiva que estamos teniendo tu conocimiento en neuroventas. Ok. Metámosle un poco de eso. Tú me estabas mencionando ahorita que tienes una línea de negocios que se llama Feria de Cerebros. Cuéntame Sí. cómo entra la Feria de Cerebros a colación a esta conversación que estamos teniendo. Sí, tengo una capacitación que se llama Feria de Cerebros. Y en Feria de Cerebros hablo del cerebro triuno, ¿sí? Que el cerebro triuno te explica cómo nuestro cerebro dividido en tres partes funciona de alguna manera racional, sentimental, ¿sí? E impulsiva. Y cómo desde las ventas tú tienes que, con palabras asertivas, ¿sí? Decirle a la personalidad adecuada. Por ejemplo, si tú vas a hablar con un verde, para que el mensaje le llegue aquí por el cerebro reptiliano, tú tienes que utilizar palabras como garantía. Esto le funciona porque nuestra garantía está ampliada y tiene una extensión de 15 años adicionales. Lo puede ver en la cláusula número 5.a del documento B. ¡Ja! Ese mensaje le está entrando al reptiliano, ¿sí? Eso no le sirve de nada a un rojo. A un rojo tú tienes que decirle, con este negocio usted va a hacer dinero y va a multiplicar sus ganancias y el 20% de sus ventas se van a reproducir en 30 días. Está entrando por el cerebro reptiliano. Entonces, el mensaje debe enfocarse desde allí, porque es el cerebro de la supervivencia, ¿sí? Entonces, donde todos estamos en modo reactivo. ¿Cómo reaccionamos? Y reaccionamos con palabras asertivas que nos pueden poner de forma abierta o de forma cerrada. Luego viene la parte emocional, ¿no? La parte emocional, sí, el cerebro, el sistema límbico, ¿no? El cerebro límbico donde tú le hablas desde la emocionalidad. Y entonces, una vez que usted tiene esa garantía, puede proteger a su familia. Y entonces dentro de esta garantía su negocio se está cubriendo, su dinero se está protegiendo. Entonces viene la parte emocional.
el resultado de este dinero, puede usted pensar en proyectarse en una sucursal próximamente. Entonces ya empiezas desde el punto de vista emocional a hacer que la persona viaje contigo, entre en ese sueño, meterlo como el arquitecto que te dibuja la casa en tu mente sin que te muestre todavía el render del proyecto. Claro. Hasta que 3 días después el cliente diga qué fue lo que compré y por qué lo compré. Sí. Entonces en este cerebro tribuno, en esta feria de cerebros, empiezo a hacer una conjunción bien simpática, empiezo a compararte con un cocodrilo, con un perrito y un caballo. Y después es cuando tú te sientas al pie de un árbol y empiezas a reflexionar y empiezas a escuchar la voz que te habla y recuerdas un encuentro que tuviste en medio de un lago con un cocodrilo. Entonces lo empiezo con una historia en la que te voy enfocando para que empieces de manera diferente a entender el mundo de las neuroventas, del neuromarketing, de forma diferente, con historias, ¿sí? Y acompañado de animales, ¿no? Y cómo nosotros somos, con el neocortés, cómo llegamos a ese elemento diferencial, el que nos diferencia de los animales, que es la forma de razonar y de ser racionales y de pensar en 2 hemisferios, ¿sí? Que también nos identifican. El lado derecho creativo, el lado izquierdo analítico, donde nosotros entonces nos cruzamos, entonces tenemos un poco más de un lado, somos más creativos, somos más analíticos. Todo esto influye en las organizaciones de trabajo, influye en tu proceso de ventas. Y cuando tú conoces, primero te conoces a ti. Soy rojo, tengo una personalidad más roja que amarilla, más roja que verde. En consecuencia, estoy más desde el lado creativo que desde el lado racional, estoy más desde el lado atemporal que desde el lado temporal. Entonces empiezo a involucrarme allí y una vez que me conozco, empiezo a tratar mejor mis relaciones con las personas con las que tengo a mi alrededor, sobre todo, bueno, clientes, prospectos y entorno en la empresa. Willy, mira que escuchando también otras historias dentro de empresas legendarias, me he dado cuenta que hay una tendencia supremamente drástica a la cual apunta tu pensamiento, que es los dueños de negocios han empezado a fijarse, sobre todo los de la nueva generación, han empezado a fijarse en el porqué desde adentro de sí. ¿Por qué? Porque pues los negocios se parecen a sus dueños. Desde esa perspectiva, el cliente, no el cliente, sino el dueño del negocio, empieza a autoevaluarse, ver qué está pasando en su interior para desde esa perspectiva comunicar y crear una visión y una misión de marca 100% enfocada incluso con sus objetivos personales. Es así. Así desde esa perspectiva, lo que tú me dices en cuanto a autoconocerse, a saber uno qué tipo de personalidad tiene para uno tener una comunicación más efectiva y 2, tener conversaciones de negocios basadas en objetivos reales que son realmente propios tanto de un ser humano como de una compañía, digamos que se alinea todo de una manera bastante interesante con tu conversación, Willy. Es que la génesis de esto, sobre todo cuando eres líder de un departamento o de una empresa, es primero entender qué tipo de personalidad es la que te define. Y si tu equipo es de una persona o de 100 personas, qué importante es que tú sepas qué tipo de personalidad puede definir a ese interlocutor que tienes, porque te vas a comunicar mejor. Si tú eres el director de la compañía y tienes 6 gerentes alrededor, es importante que conozcas qué tipo de liderazgo y desde qué tipo de liderazgo ellos ejercen su liderazgo, cómo ejercen su influencia. Y cuando tú identificas a tu equipo como líder general y después tú como líder de un área en particular, mira, esto funciona mejor porque la comunicación es más fluida. Porque si tu jefe, tu líder, normalmente los líderes de compañía normalmente son rojos. Te vas a encontrar un verde posiblemente en empresas de informática, de ingeniería de sistemas, esas cosas. O que hagan dupla, porque yo también he escuchado siempre cuando son socios que hay uno que es más rojo y otro que es más verde. El que se enfoca en verde es desarrollo de producto y el rojo se encarga de vender la marca. Es así, porque el uno se necesita del otro. De hecho, en este curso que va a estar en línea, que se llama Un Planeta Cuatro Mundos, yo te explico cómo se cruzan esas personalidades. ¿Sí? Hay un segmento donde explico, mira, ¿y qué pasa si es un amarillo y un verde? ¿Qué pasa si es un rojo y azul?
¿Qué pasa si es un rojo y verde y así? Entonces, ¿cómo se cruzan esas personalidades, ¿no? Que incluso en las relaciones de pareja también es importante saberlo, porque muchas veces pasa que el esposo o la esposa, tú sabes, la enérgica, la que, bueno, vamos a hacerlo y así, y va, tú sabes, a 100 metros planos en 10 segundos, y entonces el esposo está, tú sabes, sentado en la grada y pues ya va con calma, o la esposa, y cuando entiendes que no es lento, es que él es efectivo a su manera. Claro. Y cuando tú entiendes eso, incluso en tu relación de pareja, en tu relación de familia y con el entorno que te rodea, la comunicación pasa a ser mejor. Es que no nos enseñan eso. Entonces vienen los cortocircuitos. Y digamos que no sé si peor o mejor aún cuando son dos personalidades iguales. Yo tengo, por ejemplo, un primo que él es amarillo y él se casó con una amarilla y toda la familia lo cuestiona. Esos muchachos no van a salir adelante porque lo de ellos es el mundo, es ayudar al otro y no se ocupan de ellos mismos. Y bueno, pero es que a su forma están haciendo su vida, ¿sí? Quizás hubiese sido mejor si se cruzan con otro que tú sabes que altere aquella situación, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que primero entender cómo funciona nuestra mente y entender por qué actúas como actúas. ¿Qué hace que actúes como actúas? ¿Qué mueve el odómetro en ti? ¿Qué hace? ¿Qué hace que reacciones? Para que te des cuenta de la percepción que tienes del mundo, ¿sí? Porque la percepción que tienes del mundo te crea paradigmas. Y esos paradigmas te pueden potenciar o te pueden frenar. Entonces es muy importante entender cómo yo veo el mundo, cómo veo el entorno. Y siempre tener una mente abierta, ¿no? Estar abierto a nuevas ideas, sí, a nuevos desarrollos, ¿no? Yo creo que el mejor gerente y el mejor líder que tiene una compañía es el que se va de vacaciones, relajado 15 días a la playa y no atiende una llamada. No hay un gerente en la ciudad cubriendo lo que lo está molestando. Él va, disfruta sus vacaciones con su esposa, con sus hijos, con su pareja y se la pasa chévere y se desconecta. Ese es el gerente que yo quiero tener en una empresa. Porque si él logra eso, está haciendo bien la tarea. Tiene un equipo que lo respalda. Si es un gerente que tienes que estar con su teléfono, respondiendo mensajes, está cenando con su esposa y tiene la empresa enfrente, no, ahí hay algo que no está funcionando. No está delegando, no tiene el equipo que realmente le funcione, o no está diciendo bien sus indicaciones. Entonces, el mejor gerente es el que se va 15 días, se desconecta y regresa y la compañía no solo está igual, está mejor. Y no se cae el departamento. Y no se cae el departamento y no pasa nada. Así que fluye. Oye, sí, tienes toda la razón. Eso es una perspectiva que se acomoda muchísimo como a las políticas de Brava. O sea, yo creo que en Brava también eso es indispensable, que los equipos colaboren de una manera transversal, existan de una manera totalmente colaborativa y que de manera independiente cada uno de los miembros del equipo pues tenga muy claro hacia dónde va, cuáles son las tareas, por lo menos en lo que respectan a la semana y que desde esa perspectiva tenga la capacidad de ejecutar. Sin embargo, pues también es indispensable tener un poco de presencia. No estoy totalmente de acuerdo contigo que no es necesario y que ojalá uno se pudiera ir 15 días y no pasara nada, incluso pasaran cosas mucho más interesantes, pero también depende del tipo de la persona. Yo soy una mamá gallina, o sea, yo sé que el equipo no se cae, pero siempre y cuando tengo la posibilidad de mirar por una ventanita que está pasando. Es que, sabes que hay algo que nos cuesta, ¿no? Y bueno, no solo es María, no es algo de lo que te tengas que sentir culpable. Es que nos cuesta delegar. Y nos cuesta delegar muchas veces. Yo pongo un ejemplo, ¿no? En las relaciones de pareja. Tú llegas y tú no dejas que tu esposo, por ejemplo, limpie el baño. Porque es que cuando lo limpia no lo va a limpiar como tú. Y entonces tú vas y te metes y tal. Él no va a aprender nunca a limpiar el baño. Porque tú no le estás permitiendo que haga la tarea con ciertos lineamientos para que llene tus expectativas. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Del baño me encargo yo y se te pasa la vida y no delegas el baño. En el trabajo no es diferente. Entonces, la mejor forma de poner a prueba cómo delegamos es dejar que las personas tengan la oportunidad de equivocarse.
de explorar formas. Mira, yo tengo una filosofía de trabajo por la que me pasé por más de 20 años en la empresa privada. Si está bien, si está funcionando, rómpelo, rómpelo. Ok. ¿Por qué? Porque es la única forma en que vas a descubrir si hay o no hay mejores formas de hacer las cosas. Y qué bueno que estás funcionando bien, porque como estás en un punto de partida que funciona, regresas al punto donde estabas. Si romperlo y no te funciona, regresas al punto en el que estabas. Malo es que no esté funcionando, que hagas cosas y no funcione, y no funcione, y no funcione. Mira, hay organizaciones que se quedan estáticas, y eso es muchos ejemplos, por el miedo a romper, a ser disruptivos. Entonces se quedan, y viene otra empresa y les pasa por arriba. Porque es que como así funcionan las cosas, y se han funcionado toda la vida, ¿por qué hay que cambiarlo? ¿Por qué? ¿Por qué tu cuadro en la sala de tu casa tiene que estar alineado de derecho? ¿Por qué no está un poco torcidito? ¿Por qué no eres disruptiva? ¿Por qué para que la gente diga, mira, este cuadro está torcido? Sí, ese es el objetivo. Sé qué es lo que nos cuesta. Bueno, nos cuesta delegar porque nos metemos en un mundo lleno de paradigmas y de creencias incluso limitantes, y es parte de lo que cuento en mi libro, Historias que Empoderan, con Willy Nauta, donde, bueno, tengo historias con visionarios, científicos, jugadores de fútbol, de tenis. Aquí hablo de Rafael Nadal, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Carl Sagan, Stephen Hawking, Vincent Van Gogh, Marie Curie, Warren Buffett, Tony Robbins, Brian Tracy. Todos ellos están aquí en un mix de astronomía, ciencia y cultura con historias que empoderan. Y parte de lo que hemos conversado está en este libro, que finalmente tiene mensajes de dirección, de enfoque, de reputación, de persistencia, de confianza. Hablo de Walt Disney, de Charles Darwin y la reproducción del éxito. Tú sabes que una de las cosas que desde el personaje Willy Nauta cuento es cómo empezamos desde los chinos, de que inventaron la pólvora. No sé si sabes esto, los chinos cuando inventaron la pólvora no fue para inventar la pólvora, ellos estaban buscando una pócima para la inmortalidad. No para vivir, no para vivir por siempre, sino para una longevidad con éxito. Y entonces, buscando una medicina para eso, lo que encontraron fue la pólvora. Y lejos de una longevidad, una inmortalidad, entonces la pólvora pasó a ser parte de la guerra. Ya ellos luego crearon con bambú y herramientas de hierro, con pólvora detonar para que salieran un tipo de balines. Y luego entonces se vinieron a hacer los cohetes, que es con lo que hasta el sol de hoy, todavía en diciembre, se celebran las Navidades con cohetes. Bueno, ahora es con drones también, ¿no? Pero no dejan de salir los cohetes. Y así empezó esta historia de la cohetería, hasta que llegas al Falcon 9, que es el primer cohete de SpaceX que tiene la capacidad de despegar y aterrizar, despegar y aterrizar. Entonces te das cuenta que sí se puede reproducir el éxito, que sí, que es la adaptación de las especies. Entonces eso también lo cuento en este libro, ¿no? Cómo toda la tecnología y cómo el humano se ha ido metiendo en una evolución de ciencia y tecnología apasionante. Tienes toda la razón, Willy. Y de hecho nosotros nos hemos dado cuenta, y sobre todo en Brava POS hemos descubierto, a partir de la escucha de nuestros prospectos, que son esas personas que llegan a Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás, dicho muchas veces por ellos, y que logran, incluso a pesar de las circunstancias que se presentan en un proceso migratorio, salir adelante, crear sus propios negocios y llegar a tener un negocio prestigioso en Estados Unidos. Nos hemos dado cuenta que muchas veces el éxito no es una perspectiva o no es una meta, sino que es una certeza. O sea, cuando la persona tiene por dentro y tiene claro cuáles son sus objetivos, llegando a un país nuevo, simplemente se da cuenta de que el éxito llega. El éxito llega a través del esfuerzo, la dedicación, la disciplina, la pasión. Y todas esas son como elementos que vienen propios de la comunidad latina al llegar a Estados Unidos. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es el delegar. El dueño del negocio muchas veces es así. El dueño del negocio, y sobre todo en Estados Unidos, dicen, mire, a mí me ha funcionado así por 25 años. Llegué hace 25 años al negocio y a Estados Unidos. Y desde que llegué no he delegado nada. Las finanzas las hago yo, el marketing lo hago yo, todo lo hago yo. Y aunque ha cometido mil errores, le ha salido con éxito. Y como digamos como que ha tenido éxito en ese proceso, le cuesta mucho entregar esas áreas que son tan necesarias en términos profesionales
le ha costado entregarle esas áreas a un pensamiento y una perspectiva profesional que le ayuda a tomar decisiones un poco más acertadas. Sí, y es que les sale con éxito porque detrás de eso hay una economía que por lo general es estable. Entonces no están como nosotros en Latinoamérica, que venimos de crisis en crisis. Cuando crees que has pasado la peor crisis, viene otra que es peor. Y entonces la crisis te enseña y te hace ser muy creativo. Aquí la inflación es pues, baja, aquí sube 3 puntos la inflación y la gente se está muriendo. En nuestros países de 30, de 200, de 300%. O sea, es una cosa impresionante. O sea, nosotros somos guerreros ante la crisis. Aquí hay una economía que te respalda. Entonces sí, funciona, me he equivocado 1000 veces, pero no te impacta porque detrás de eso hay una política de Estado gubernamental bueno, que permite que ciertas cosas no te afecten y quizás eso es lo que hace que cueste entrarle a una persona para que te diga, bueno, mira, sí puedo hacer las cosas de manera diferente. Y no es que no la impacte, efectivamente sí tienen un impacto. Son personas que se arriesgan y se enfrentan a pérdidas de dinero, pérdidas de tiempo, pérdidas de esfuerzos, inversiones que quedan mal hechas. Y esas inversiones no son inversiones, sino que al final del día terminan siendo, sí, aprendizajes, pero al final del día terminan siendo pérdidas a la hora de la verdad. Correcto. Igual detrás hay un sistema financiero que ante una pérdida, el sistema financiero te da opciones para rescatarte. Entonces, ellos aprenden mucho de esto, ¿no? Del error. Que hay personas muy visionarias. Bueno, de hecho, gran parte del desarrollo tecnológico mundial sale de Estados Unidos. Entonces, hay gente con muchísima visión y muchísima visión de negocio. Y aquí te vas a encontrar muchísimos rojos por todos lados. ¿Sí? Porque lo de ellos es resultado, lo de ellos es dinero. Sin embargo, es un país bueno, muy próspero y que hay muchas prácticas positivas que de aquí deberíamos aprender en Latinoamérica para que funcione. Y el primero que debería ser es el de hacer las cosas más que por el lucro propio, el lucro general y que funcione, ¿no? Y cumplir las leyes y cumplir las normas y pagar los impuestos para que los impuestos vayan donde tiene que ir, como el efecto funcione y para que detrás haya un sistema judicial que funcione y bueno, un sistema político que funciona. Ganas de ser un gran país, porque somos gente de mucha voluntad en nuestros países, somos gente muy buena, con gente en la política realmente no quizás la más asertiva. Yo tengo una anécdota Estoy totalmente de personal acuerdo, sí. Dime. que quería compartirte ese instante, ¿no? Cuando comentabas de la gente, cuando llegamos a este país, ¿no? Y muchos llegamos así, ¿no? Con una mano adelante y una atrás y llegamos, tú sabes, cargados de sueños. Que me hago mis cuestionamientos. Yo creo que estamos aquí porque nuestros países no nos brindan esta oportunidad. Porque si nuestros países nos dieran algo de estas oportunidades, la gente no migrara. O sea, nadie se va de su país por gusto. Bueno, te vas de tu país para pasear, o sea, de vacaciones, qué sé yo. Pero a emprender a menos que quieras internacionalizar tu negocio. Estas oportunidades deberían darse en nuestro país, en nuestros países. Ante la realidad que se impone, si llegas a un país como este y llegas cargados de oportunidades, me pasó algo bien interesante. Yo escribí el año pasado este libro que se llama Vivir del Sol. Es un libro que está dirigido a la industria solar y entonces aquí hablo desde el sol, desde cómo se desarrollan los fotones en el sol hasta que cae el panel solar y al final entonces tiene unos dibujitos donde cuento las objeciones, ¿sí? Entonces explica cómo tratar con las objeciones en esta industria solar. Esta industria solar, una empresa me invita el año pasado a Las Vegas. En Las Vegas hubo una primera convención latina de industria solar. Y él me dice, vente conmigo, yo voy a tratar de que puedas dar alguna conferencia en la convención solar. Este amigo me paga el boleto, me paga la estadía, me lleva a Las Vegas con su equipo. Y entonces se dirige directamente al presidente que estaba haciendo la convención latina, ¿no? Y le dice, mira, tengo esta persona, es un coach motivacional, él escribió este libro. ¿Tú crees que hay una oportunidad? Eso fue a las 5:30 de la tarde. Yo me llevé mi laptop, mi cosa por si salía algo. Y le dice, bueno, vente a mi habitación. Fuimos a la suite, conversamos con esta persona. ¿Qué es lo que tú tienes? Yo le conté una historia con la que cierro el libro. Y me dice, eso me gusta. Esta noche tenemos el pre-opening. Van a haber unas 60 personas. Quiero que tú la abras. Y me subí yo de primero en la convención. Y ni te cuento las limitaciones económicas que tenía en medio, ¿no? Siendo honesto, yo solo no me hubiese podido costear mi ida ni llegar hasta allí, hasta donde fue. Y este amigo de esta empresa me da ese respaldo. Y entonces, estando allá, llegué a una conclusión. Y dije, estoy tan agradecido por no tener dinero,
porque no tener dinero es lo que me tiene aquí enfocado, porque muchas veces las comodidades de tener te sacan de lo que tú tienes que enfocarte y te llevan a una zona de confort que no te dejan explorar en tus sueños. O sea, cuando tú tienes una crisis personal, que todos las hemos vivido, una crisis económica, familiar, sentimental, eso te lleva a otra circunstancia. Entonces, cuando tú de esas situaciones adversas sacas cosas positivas, dices, oye, ¿sabes qué? Estoy agradecido por lo que me estoy pasando, porque donde hubiese tenido algo de solvencia económica, yo no llego aquí, no estoy en Las Vegas, en medio de una convención, haciéndole pre-opening a 60 personas que pagaron una entrada VIP, siendo Willy Nauta el primero que se sube en tarima en una conferencia de 30 minutos. Estoy tan agradecido que esto haya ocurrido. Bueno, después vinieron resultados muy favorables, que son el resultado de este segundo libro, que es producto de una trilogía, es el primero de una historia. Aquí vamos a un museo, esto es puro storytelling, vamos a un museo con un personaje, otro personaje que cree que es el agente 44, y el agente 44 es una persona que te hace preguntas, y él pregunta y pregunta y pregunta, porque con preguntas se aprende. Y entonces él anda preguntando, y ahí nos vamos respondiendo, entramos a un museo, y en ese museo entonces yo te cuento historias a un salón en el que hablamos, por ejemplo, de John Kennedy y Julio Verne, ¿sí? Y qué significa cumplir la promesa, qué significa cumplir una promesa, y el compromiso es no fallar. Entonces aquí el mensaje motivacional es cómo cumplir una promesa. Este país perdió a ese presidente en un asesinato, y su promesa, la más importante del siglo XX, era que antes de terminar la década el hombre tenía que pisar la luna, y Estados Unidos tenía que cumplir esa promesa. Él fue asesinado, como sabemos, en el año 63. En el año 69, antes de que finalizara la década, la NASA se hizo responsable de cumplir esa promesa. Y en medio de esa historia, yo te empodero con un pensamiento positivo para que aprendas a cumplir promesas, para que seas una persona de responsabilidad y te comprometas contigo, porque una promesa es un compromiso conmigo y con otro. Tan indispensable y tan presente dentro de un proceso de ventas. Exactamente. Así, sobre todo con la reputación, porque cuando incumples promesas la reputación se cae. Y decía Warren Buffett, tú puedes destruir 20 años de reputación en 5 minutos si no cumples lo que dices. Y él dice, Warren Buffett dice, tú puedes perder dinero para mi empresa, yo eso te lo puedo perdonar, yo no te voy a perdonar que pierdas reputación para mi compañía, estás fuera si pierdes reputación. Eso también lo cuento en una historia aquí con Marie Curie, ¿sí? Primera mujer ganadora, primera y única que ha ganado 2 premios Nobel, uno en física, uno en química, y lo emparejo con Warren Buffett para hablarte de lo importante de la persistencia y la reputación, porque tanto en ciencia como en los negocios, la reputación es bien importante. La reputación. Tienes toda en la empresa, razón. en la marca. Y para mí, yo creo que sería indispensable seguir tocando este tema, pero el tiempo apremia, Willy. Y la verdad es que hasta el momento hemos tenido en cuenta perspectivas supremamente indispensables, no solamente en el manejo adecuado de un proceso de ventas, sino también en el manejo adecuado de las organizaciones como tal. El que se considere verdaderamente empresario y no emprendedor va a saber que este tipo de contenido y esta conversación que hemos tenido nosotros dos hoy va a ser indispensable para el éxito prolongado de su negocio. Entonces, pues Willy, quiero agradecerte muchísimo por el tiempo que destinaste hoy en Empresas Legendarias. Gracias a ti, María, y a Empresas Legendarias por esta oportunidad. Yo agradecido todo esto que hemos conversado. Yo también tengo inducciones, formaciones en línea. Si usted se encuentra en otro país y desea hacer algo conmigo, me puede contactar @willynauta o a través de contentum@willynauta.com. Sí, estoy en los Estados Unidos atendiendo toda la Florida y toda la comunidad hispana, sin embargo también para Latinoamérica vía online. De hecho, estos cursos, estos trainings también los he dado en línea a unas compañías, a una empresa en Argentina particularmente. Me encanta. Ojalá siga expandiéndose este pensamiento, se siga expandiendo el personaje de Willy Nauta, porque tiene un conocimiento maravilloso, una mezcla de historia, conocimiento y enseñanzas que son cruciales y hoy en día son medulares en términos empresariales. Entonces, Willy, qué nota haberte tenido en Empresas Legendarias, haberte conocido. Sabes que las puertas de Empresas Legendarias quedan abiertas para ti y, por supuesto, también las de nuestro sponsor Brava POS. Gracias, estoy seguro de poder contar con ustedes en Brava POS y gracias a Empresas Legendarias por esta oportunidad. Estamos en contacto y bueno, bienvenidos a las historias que enseñan, motivan, inspiran y que perduran en el tiempo.
Por supuesto que sí. Con esta maravillosa historia y con este cierre de Willy le damos fin a un nuevo capítulo de Empresas Legendarias Podcast. Muchísimas gracias también a todas las personas que dedicaron un espacio de su tiempo a aprender una nueva perspectiva de negocio en Empresas Legendarias. Nos vemos en una próxima oportunidad.